Un cordial saludo a todos ustedes que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Este ha sido un espacio académico, pedagógico e intelectual con el propósito de contribuir con elementos teóricos y conceptuales al análisis sobre temas y problemas que tienen que ver con nuestra vida local, regional, nacional e internacional. En eso ha consistido este ejercicio que hemos mantenido durante los últimos años y sé que ha sido de gran ayuda en la comprensión de la dinámica social, en la comprensión de la complejidad social, en sus distintas dimensiones, en la dimensión política, económica, cultural, social. En esta ocasión voy a hacer una reflexión que no es nueva, que la hemos hecho en otros momentos y que amerita pasar de la mera reflexión a la deliberación. Y me refiero a lo que tradicionalmente nosotros llamamos manifestaciones culturales. Es más, cultura. Y creemos que cualquier expresión, cualquier manifestación individual o colectiva, siempre la justificamos o la legitimamos en la cultura. Y obviamos que la cultura es el factor determinante para la transformación de los pueblos, que la cultura es el factor de cambio, porque la cultura tiene que ver con las subjetividades, la cultura tiene que ver con las mentalidades, o lo que Martin Heidegger llama el espíritu, eso que impulsa, eso que mueve, eso que jalona, y que siempre va en función de altos niveles de civilidad y de progreso. Ahí debe enfocarse cualquier ejercicio, cualquier manifestación, cualquier expresión de la cultura. Y eso se debe cultivar. Por ello la etimología del concepto viene de cultivo, hay que cultivar. Así como el agricultor cultiva la tierra y la abona y permite que ese cultivo dé buenos frutos, igualmente pasa con los pueblos, pasa con las sociedades, pasa con el alma y la mente de una sociedad. Hay que cultivarla y cultivarla de la mejor manera para que podamos generar cambios, transformaciones, desarrollo y progreso. En consecuencia, hay que entender la cultura en sus justas proporciones, en su contexto, y no decir que cualquier expresión irracional o bárbara es cultura. No, la cultura es cultivo, y uno cultiva para ser mejor, para contribuir, para mejorar y para prosperar. De ahí entonces que la cultura sea un factor determinante en el desarrollo de los pueblos. Y digo esto porque nosotros en Córdoba, en la región Caribe, tenemos una tradición que la anclamos en la cultura y que pareciera que fuera un absoluto, es decir, totalmente cerrada, a poderla pensar, repensar, mejorar, dignificar. Y me refiero a las fiestas de Corraleja. ¿Sí? Entonces creemos que esa es la cultura, ¿no? Esa es una manifestación de la cultura. Y es una manifestación de la cultura del consumo. Porque la cultura del desarrollo, y eso hay que diferenciarlo conceptualmente, la cultura del desarrollo es la que crea conciencia social. La cultura del desarrollo es la que permite que un pueblo tenga conciencia de su presente y pueda avanzar. En cambio, la cultura del consumo es eso, consumo, de manera irreflexiva, ¿sí? Simplemente para satisfacer apetitos o gustos. Creo que tenemos que trascender. Pasar de una cultura del consumo a una cultura del desarrollo. De ahí entonces que esta manifestación cultural, que son las fiestas de Corraleja, hay que pensarla en esa dirección. Pensarlas en términos de una cultura del desarrollo. Y eso significa que esta manifestación pueda ser repensada para ser dignificada y hacerla mejor, sin que desaparezca, pero siempre centrada en la dignificación de lo que esa manifestación encarna y representa. Por ello, he llamado esta columna Repensar las fiestas de Corraleja. En el inicio del Año Nuevo, caracterizado por la celebración de fiestas patronales en muchos municipios del Caribe y el departamento de Córdoba, es necesario hacer una reflexión sobre estas tradiciones que representan las manifestaciones culturales, en particular las fiestas de Corraleja. Municipios de Córdoba realizan estas fiestas donde la gente se congrega en un espacio similar al de un estadio de fútbol, construido de manera rápida, improvisada, con materiales sin rigor técnico requerido, en la que asisten miles de personas
Dicho festejo se centra en soltar al ruedo toros a la plaza para que estos persigan a quienes los enfrentan. Es un escenario acompañado de bandas folclóricas que entonan la popular música de porro y miles de personas abarrotadas en las improvisadas y frágiles graderías de madera. En esto consiste el festejo, suceso que representa el enfrentamiento humano-animal, donde ambos se vulneran a través del dolor y la muerte. Estas fiestas de Corraleja representan la cultura del consumismo, que no genera conciencia social como ejercicio racional. Asistir a un espectáculo donde se transgreden los derechos de los animales, expone la vida humana en presencia de un tumulto de personas que con furor celebran ese acontecimiento. Esta acción brutal e inhumana es un claro ejemplo de un culto que hace apología a la barbarie, legitimado en nombre de la cultura. El contexto social donde se ha sostenido esta tradición cultural es comparable en gran medida con el circo romano. Recordemos que este era uno de los espacios recreativos que brindaban para el entretenimiento del pueblo, no como un lujo, sino como un derecho de los ciudadanos de Roma, pero a la vez era la forma como los mantenían distraídos y al margen de los asuntos esenciales del Estado. Escenario donde los políticos poderosos competían para evidenciar poder a través de todo tipo de excesos y extravagancias. Aunque en las Corralejas compiten las ganaderías para ver quién tiene los toros más bravos, lo que se mide con el número de muertes que deja la fiesta. En este orden, para los mandatarios romanos, esta era una buena estrategia con el fin de mantener a la población conforme, domesticada e irreflexiva. Como bien lo expresó el poeta satírico Juvenal, pan y circo, que nos indica que gran parte de la población solo necesita cubrir sus necesidades primarias y divertirse. La realidad social de donde emerge esta manifestación cultural implica un análisis sociológico, demostrando que la euforia vivida por los días de la festividad contrasta con la pobreza e inequidad, poblaciones marcadas por altos indicadores de pobreza multidimensional, condenados a una pobreza perpetua, acompañada de la hospitalidad y nobleza de su gente, la cual muchos aprovechan y abusan. Es necesario ser respetuosos con esta tradición, pero ello no excluye repensarla en términos dignificantes. Estas celebraciones deben tener como centro de atención al ser humano y su dignidad. Lo anterior implica construir una cultura del desarrollo que genere conciencia social. Las fiestas de Corraleja no pueden seguir repitiendo la lógica del circo romano, utilizado para control y adormecimiento social. Necesitamos la cultura como cultivo de pensamiento, progreso, desarrollo y bienestar social. Una reflexión frente a una manifestación de la cultura. No reprocho la manifestación, no niego la manifestación. Invito a que la repensemos. Y que la repensemos en términos de dignificación. ¿Eso qué significa? Que se pueda desarrollar un espectáculo donde no se vulnere ni al animal ni a los seres humanos que hacen parte del espectáculo. Que se pueda hacer en mejores condiciones. Muchos a veces no se ponen a pensar, y es bueno hacer este contraste. Se hacen graderías inmensas, es una especie de estadio de fútbol, ¿sí? Por eso hice el símil, para tratar de describir el escenario donde se lleva a cabo esa manifestación. Y uno compara en el marco de la formalidad y de la legalidad, cómo para que se pueda construir una casa o un edificio se requiere un sinnúmero de requisitos para legalizar y obtener un permiso, lo que se llama una licencia de construcción, que permita que esa infraestructura tenga las condiciones técnicas que soporte el peso que sobre ella va a recaer. Yo veo que estas graderías donde se lleva a cabo este espectáculo se hace de manera más improvisada, sin ningún tipo de licencia ni de permiso. Y si se tuviera conciencia, quien se fuera a sentar allí o entrar ahí sabía que hay riesgos de que eso puede colapsar,
como ha sucedido en otros momentos. Pues, partiendo de allí, y toda la cantidad de sucesos que hay alrededor de estos acontecimientos que realmente ponen en riesgo la vida de quienes asisten. Entonces, la reflexión va en esa dirección. Es cómo hacemos mejor esta manifestación cultural, cómo la gente accede a la manifestación, pero que la manifestación tenga unas regulaciones técnicas, legales, pero también unas regulaciones en términos de la vida de quienes asisten, pero también la vida de los animales. Porque sobre los animales se ha venido legislando. Hoy existen derechos de los animales, inclusive en Europa. En Europa a los animales se les llama personas no humanas. Sí, hasta allá ha avanzado la legislación europea y en Colombia, por supuesto, también se ha venido legislando. Entonces, lo que uno ve allí es una vulneración mutua de los humanos sobre los animales y los animales con los humanos. Creo que el espectáculo puede variar, el espectáculo puede repensarse en lo que yo defino como dignificación. Pero también el contexto central de esta manifestación es la cultura. Por eso hago la comparación con el circo romano. ¿Sí? Hay un gran contraste y una gran paradoja, que los sitios donde se lleva a cabo estas manifestaciones culturales son los sitios más pobres, con los mayores indicadores de pobreza multidimensional y con los mayores grados de adormecimiento social. Hay una especie de pobreza perpetua que padece la gente en esas comunidades. Entonces, también creo que la cultura debe mostrar esa conciencia y debe visibilizar esas realidades complejas en función precisamente de transformarla. Así que sé que el tema es sensible porque lo hemos validado, lo hemos normalizado en nuestro imaginario, en nuestras narrativas. Y cualquier expresión o reflexión que se haga contraria a eso que ha sido normalizado, pues genera reacciones. Lo que trato es que genere reacciones y que genere reacciones constructivas, que genere reacciones propositivas, de cómo esta manifestación cultural realmente puede mejorarse, realmente puede repensarse. Así que esa es la invitación que hago a quienes nos escuchan, pero también colocar esta reflexión para la deliberación y para el debate ciudadano. Muchas gracias.